Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase de hoy de la materia Contabilidad 2. Pues bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama sueldos, salarios y su carga tributaria. ¿Ok? Pues bueno, el objetivo de este tema es capacitarlos a ustedes como estudiantes en cuanto al registro y el cálculo de los sueldos y los salarios eh, que, se, que se tienen que pagar pues en una empresa, ¿ok? Pero también, pues, checar la gestión de la carga tributaria que está asociada con esta compensación laboral, ¿ok? Perdón. Bueno, pues bueno, el cálculo de sueldos y salarios, como ya lo vimos, es una compensación laboral que, que la empresa tiene que hacerle al trabajador, pero esta a su vez, pues también recae sobre la gestión tributaria, sobre los pagos que se están haciendo, ¿ok? Entonces este tema que vamos a ver el día de hoy está muy interesante. El objetivo es que ustedes comprendan los procedimientos que se utilizan para calcular, registrar eh, y poder, pues sí, poder hacer estos pagos de una manera correcta, ¿ok? Pero pues también no solamente hacer esa compensación laboral, sino que comprendan de una manera correcta, pues también cómo se deben de incluir las deducciones o las contribuciones fiscales que el trabajador también tiene como obligación cumplir, ¿ok? Entonces, pues al final de este tema, esperemos que todos estos conceptos que vamos a ver el día de hoy les queden muy claros, que sean capaces de elaborar cálculos de nómina, realizar esos ajustes contables, ¿ok? Entre otras obligaciones fiscales que están relacionadas con temas de nóminas, ¿ok? Pues bueno, primero que nada, pues vamos a hablar sobre la definición de los sueldos y salarios. Bueno, antes de empezar esta clase, les quiero hacer una breve, una breve información. Al inicio del curso les presentaron un video mío de presentación, donde yo me presento con ustedes y pues bueno, donde les platico un poquito sobre mí, sobre a lo que me dedico. Yo ahorita bueno, soy licenciada en Administración de Empresas y actualmente yo trabajo para un despacho contable, entre otras empresas. Trabajo para una empresa y trabajo también de manera individual. Tengo mis clientes de manera individual. Pero mi fuerte son las nóminas, ¿ok? Utilizo un sistema que me gusta mucho. Al principio ahí suena como que medio difícil ya la manera en que empiezas a ver la función del sistema, pero pues como todo, la práctica y el tener bien claros todas estas definiciones y todos estos cálculos, pues van a hacer que esto sea más fácil, ¿ok? Entonces, pues podemos decir que este tema va a ser uno de mis favoritos porque esto es lo que yo veo, digo, después de todo este tema con ustedes, de las clases, pues es a lo que me dedico también, ¿ok? Entre otros, entre otras actividades tanto administrativas como contables, ¿ok? Hablando de los sueldos y salarios, de la nómina que se tiene que pagar, eh, pues va a haber, hay mucha información, ¿ok? En el tema del día de hoy vamos a centrarnos pues en lo básico para que ustedes empiecen a entender más que nada primero a qué se refieren estas compensaciones económicas y cuál es el impacto que tienen en la contabilidad, ¿ok? Pues bueno, vamos a empezar con la definición de sueldos y salarios.
como, como lo vimos al principio, los sueldos y los salarios son compensaciones económicas que reciben los empleados a cambio de su trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué son los sueldos y salarios? Son compensaciones económicas. Es lo que el trabajador tiene derecho a recibir a cambio de su trabajo, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre los sueldos y los salarios? Los sueldos, bueno, vamos a ver, la diferencia principal radica en los periodos. El sueldo generalmente se paga de forma mensual, el sueldo, ¿ok? Mientras que el salario se puede pagar de forma semanal o quincenal. Bueno, como les digo, ahorita estamos viendo conceptos básicos. Más adelante vamos a ver lo que es el salario diario. ¿Cuánto es lo que gana diariamente un trabajador? O el salario diario integrado, que se corresponde a la manera en que se da de alta en el IMSS, ¿ok? Pero bueno, no nos adelantemos a esas integraciones, primero hay que comprender lo básico, ¿ok? Entonces, pues bueno, la definición pues ya la vimos, los sueldos y los salarios son compensaciones económicas que reciben los trabajadores, los empleados a cambio de su trabajo. ¿Ok? Bueno, la diferencia principal ya la vimos. Los sueldos normalmente, la diferencia principal va a ser, radica en los periodos en los cuales se paga. El sueldo generalmente este es pagado de manera mensual, mientras que el salario se paga de forma semanal o quincenal. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Como ya lo vimos, la diferencia principal que tienen los sueldos y los salarios recae sobre el periodo en el que se hacen los pagos, ¿ok? El sueldo normalmente, no siempre tiene que ser así, pero el sueldo pues suele asociarse más con trabajos administrativos o profesionales, ¿ok? Y hablando de honorarios, ¿ok? Mientras que el salario se relaciona más con trabajos manuales o de producción, ¿ok? Esto se da mucho, bueno, el sueldo generalmente en el área administrativa, en el área de oficinas, los trabajadores reciben su sueldo mensual, ¿ok? Y el salario, pues como lo vimos, se relaciona más con trabajos manuales o de producción. Aquí entran mucho horas extras, premios de eficiencia, premios de puntualidad, entre otras, ¿ok? Y pues bueno, ahora vamos a ver qué impacto tiene en la contabilidad. ¿Ok? Bueno, en contabilidad, el registro y el control de sueldos y salarios son fundamentales también pues para el análisis financiero de la empresa. ¿Ok? ¿Y por qué son tan fundamentales o importantes? Porque estos pagos representan una de las principales partidas del gasto. ¿Ok? Entonces, esta salida de dinero se tiene que registrar, ¿ok? Pues para tener ahí el registro y el control de esas partidas de gasto, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con los componentes. ¿Cuáles son los componentes de, de los sueldos y los salarios? Era lo que les comentaba hace unos momentos. Tanto el sueldo y el salario cuenta con algunas características o componentes. Aquí vamos a ver algunas de las principales, la cual nos habla del salario base. ¿Qué es el salario base?
Esta es una remuneración fija que recibe el empleado por su trabajo, ¿ok? Independientemente de otros factores, como por ejemplo el rendimiento o la antigüedad, ¿ok? Entonces, el salario base es lo que es una remuneración fija, ¿ok? Que va a recibir el empleado por el trabajo que está haciendo. Aquí ya no tienen que ver otros factores, ¿ok? Esta remuneración es fija. Ahora vámonos con las bonificaciones, ¿ok? Bueno, las bonificaciones son pagos adicionales que se otorgan por motivos específicos. ¿Cuál puede ser un ejemplo de bonificaciones? Puede ser un buen desempeño, cumplimiento de metas, entre otros. ¿Okay? Aquí donde también les mencioné hace unos momentos los premios de puntualidad, los premios de eficiencia. ¿Ok? Bueno, las comisiones son el siguiente componente. Estos son pagos basados en el rendimiento. Las comisiones normalmente se utilizan en las ventas, ¿ok? Como por ejemplo alguna comisión por la venta de un carro, por la venta de una casa, ¿ok? Igual son pagos, pero estos están basados en el rendimiento que tiene el trabajador, ¿ok? Comúnmente pues los utilizamos en las ventas. Las horas extras. Esta remuneración más que nada corresponde al tiempo trabajado adicional a la jornada normal. Se cumple la jornada normal y se queda más tiempo trabajando, esto corresponde a horas extras, ¿ok? Pero como se cumplió ya una jornada normal, el pago extra que se está realizando pues tiene que ser una tarifa superior, ¿ok? Entonces las horas extras es la remuneración por el tiempo extra que se está trabajando, pero se paga con una tarifa superior, ¿ok? Y entre los beneficios no monetarios, aquí se pueden incluir seguros de vida, vales de despensa, también pueden ser vales de gasolina, ¿ok? Estos beneficios no se reciben como tal en efectivo, pero tienen un valor económico, ¿ok? Bueno, ya vimos los principales componentes. Estos son como que principales, ¿eh? No crean que son los únicos que existen. Existen bastantísimos, ¿ok? Entonces, los componentes de los sueldos y salarios ya los vimos. Salario base, este corresponde a una remuneración fija. Las bonificaciones, pues son pagos adicionales que se otorgan por algún motivo en específico, puede ser el buen desempeño, cumplimiento de metas. Las comisiones, recuerden que estos pagos se basan en el rendimiento y normalmente se usan en las ventas, ¿ok? Las horas extras, pues al igual, es una remuneración extra que se hace al trabajador por tiempo extra trabajado, ¿ok? Este se debe de pagar con una tarifa superior. Y los beneficios no monetarios, pues estos no se reciben como tal en efectivo, pero tienen un valor económico para el empleado. Vimos que aquí entraban vales de despensa, vales de gasolina, algún seguro de vida, ¿ok? Entre otros, ¿ok? Pues bueno, ahora vamos a continuar con, ya vimos aquí, vamos a regresar un poquito, ya vimos la definición, ¿ok? Sueldos y salarios son las compensaciones económicas que reciben los empleados a cambio de su trabajo, ¿ok? Vimos las diferencias claves y por qué son tan importantes en la contabilidad. Vamos a dejar muy claro esto. En la contabilidad, o sea, el tener un registro y un control correcto es fundamental porque dentro del análisis financiero que se está realizando, pues estos sueldos y salarios representan una de las principales partidas de gasto, ¿ok? Recuerden que las diferencias claves, pues recaen más que nada en la periodicidad. El sueldo normalmente
se asocia con trabajos administrativos, mientras que el salario se relaciona más con trabajos manuales o de producción. Vimos los componentes claves. Recuerden que son estos los principales: salario base, bonificaciones, comisiones, horas extras y algunos beneficios no monetarios. Ya que vimos toda esta información, ahora vamos con el proceso de hacer este cálculo de sueldos y salarios. ¿Ok? Bueno, ya vimos el registro de horas. Primero que nada, el llevar el registro de horas o días o faltas que tenga el trabajador es muy importante. Llevar este control, es importante llevar un control preciso de las horas que trabaja el empleado para poder calcular de una manera correcta el salario, ¿ok? Porque recuerden, cuando se trabaja de más, se paga con una tarifa superior, con una tarifa diferente, o sea, más alta, ¿ok? En cuestión de deducciones y de retenciones, aquí voy a incluir los impuestos, el seguro social, entre otras obligaciones legales que se deducen del salario bruto, ¿ok? Deducciones y retenciones, aquí, pues como ya lo vimos, está más inclinado en los impuestos o en algún seguro, ¿ok? Las horas extras y las bonificaciones, estas se deben de calcular conforme a la normativa vigente y las políticas internas de la empresa. En cuestión de horas extras, como se los había comentado, es el tiempo extra, el tiempo de más que trabaja pues el trabajador, o sea, trabaja además de su jornada normal, ¿ok? Su jornada normal se paga con un precio. Si se trabaja extra, se debe de pagar con una tarifa superior, ¿ok? Entonces, este cálculo se va conforme a la normativa vigente, mientras que las bonificaciones, pues ya más que nada recae en las políticas internas de la empresa, ¿ok? El pago. Una vez que yo ya hice el cálculo, yo ya registré mis horas, ya llevo ahí el control de horas trabajadas por cada empleado, ya hice el correcto registro de sus horas, ya calculé bien esas deducciones y retenciones. Recuerden que aquí en deducciones y retenciones pues se van, más que nada son los impuestos, los seguros, por ejemplo también si cuenta con algún préstamo Infonavit, algún préstamo de Fonacot, ¿ok? Ya que hice ese cálculo también de deducciones y retenciones, ya agregué horas extras o se aplicó para alguna bonificación, ¿ok? Ya una vez que realicé ese cálculo, voy a proceder al pago. Puede ser por medio de transferencias bancarias, de cheques, efectivo. Esto también depende de la política de la empresa, ¿ok? Normalmente, bueno, yo por ejemplo que hago los cálculos de nómina, normalmente todas son a través de transferencias bancarias. La nómina antes se hacía de manera manual. Era pues sí, mucho trabajo. Hoy en día existen, pues ya existen programas ya muy desarrollados en donde la única función, y esto también es muy importante, es estar alimentando la información del sistema, checar que estás al día con la normativa vigente, que todas tus tarifas están correctas, ¿ok? Y en ese mismo sistema, pues tú empiezas a poner las incidencias, ¿ok? Si tuvo faltas, si tuvo horas extras, si tiene préstamo Infonavit, ¿ok? Tú alimentas el sistema de esa manera y ya te hace el cálculo automático, ¿ok? Ahorita ya esos sistemas están ligados ya con el banco y todo, y ya una vez autorizada esa nómina, se procede a hacer la transferencia. Por eso les comentaba, ya normalmente se utiliza por transferencias bancarias. Pero bueno, no por eso quiere decir que ya no se puede con cheques o en efectivo. Aquí esto depende mucho de la política de la empresa. Yo les estoy platicando sobre el sistema que yo utilizo.
En este yo hago la nómina, lo registro, pongo cómo va a ser el método de pago, porque después se debe de proceder a timbrar la nómina. ¿A qué me refiero con timbrar la nómina? Esto se refiere a, pues con la información fiscal del empleado también se registra y yo le enseño al SAT que yo como patrón, la empresa, le estoy pagando tanto dinero al trabajador. ¿Ok? Estoy comprobando de que ese trabajador ya pagó el impuesto de ese dinero. ¿Ok? Y de su lado del trabajador, pues así tiene como comprobar ese ingreso también de dinero. ¿Ok? Aquí entra mucho el tema de impuestos. Bueno, vamos a continuar. Ahora ya vimos el proceso de cálculo. Ahora vamos a continuar con el marco legal de sueldos y salarios. Bueno, no crean que nada más es hacer la nómina poniendo las horas y ya y el sueldo. No. Aquí también existen leyes y regulaciones. Recuerden que los sueldos y los salarios están regulados por leyes laborales. Estas varían pues según el país. Aquí es donde se establecen, por ejemplo, los salarios mínimos y pues también existen diversas condiciones de trabajo. ¿Ok? En cuestión de contratos, pues este es el acuerdo de la empresa y el trabajador. Aquí se deben de especificar claramente los términos de empleo, es donde incluyo el salario, qué beneficios va a tener, cuáles van a ser las condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces, en un contrato, ambas partes lo firman, ambas partes están de acuerdo, proceden a firmar y se hace el contrato de trabajo. ¿Ok? En cuestión de salario mínimo, aquí hablamos que este es el salario más bajo que se puede pagar legalmente a un trabajador y este también varía por región y sector. Recuerden que todo este tema de salarios también están regulados por las leyes laborales y estas van a variar según en el país que se encuentren. ¿Ok? Y hablando de derechos y obligaciones, pues aquí los empleadores, o sea, la empresa, deben de cumplir con el pago puntual y correcto de los salarios, ¿ok? Y los empleados pues tienen derecho a recibirlo conforme a lo pactado. Por eso es muy importante este marco legal, ya que nos indica que las leyes y las regulaciones, pues más que nada nos indican que estos sueldos y salarios pues están regulados por estas leyes que van a variar según el país. En cuestión de contratos, pues aquí más que nada hablamos de los términos y condiciones sobre que tienen la empresa y el trabajador, ¿ok? Se deben de incluir ahí algunos aspectos, entre los más importantes pues está el salario, los beneficios y algunas condiciones de trabajo. Vimos también cómo el salario mínimo es lo más bajo que la empresa puede pagarle legalmente a un trabajador y este también va a variar por región y sector. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora con la carga tributaria que hay sobre los sueldos y los salarios. ¿Cuáles son estos impuestos que hay sobre los sueldos y los salarios? El impuesto sobre la renta, este es el más común, el ISR. Este se calcula sobre el salario bruto y también varía según la legislación fiscal del país. Recuerden que al principio les dije que yo utilizaba un sistema de nóminas. Yo hago nóminas tanto semanales, quincenales, mensuales, ¿ok? Hago finiquitos, liquidaciones. Y pues bueno, cuando se hace una nómina, que digo, si ustedes se van también esta es ya hablando sobre mi experiencia, si se van al área de nóminas, el impuesto sobre la renta va a ser uno de las deducciones que pues más deben de entender.
porque es el impuesto que paga el trabajador. El trabajador, si le quitas, si este impuesto sobre la renta se le eleva, claro que va a ir a reclamarte y pensando que tú te estás quedando su dinero, que le estás cobrando de más. Este impuesto sobre la renta se va a calcular sobre el salario bruto y también varía según la legislación del país. ¿Ok? Yo les comentaba que yo utilizo un sistema de nóminas, el cual, para que funcione de manera correcta, sí, los sistemas actualmente, tanto de contabilidad como de nóminas, actualmente son una maravilla. Pero yo les comentaba, te van a funcionar al 100 siempre y cuando tú los tengas actualizados. ¿Ok? ¿A qué me refiero con tenerlos actualizados? Esto me habla sobre estar actualizando eh, los salarios, los salarios mínimos actuales. Hablando sobre el impuesto sobre la renta, también existen las tablas de ISR, ¿ok? Las cuales deben de estar actualizadas. Hay sistemas que tú tienes que hacer esa actualización de manera manual. Hay otros que cada año el sistema solito te pide la actualización. Ya tú le hablas a tu proveedor y te hace la actualización con todos estos datos pues de manera correcta. Entonces, hablando sobre el impuesto sobre la renta, pues ya vimos que este varía también según la legislación fiscal del país. Pero mientras cuenten con todo esto actualizado, este impuesto pues van a hacer el cálculo de manera correcta. ¿Ok? En cuestión de seguridad social, son contribuciones que debe de pagar tanto el empleado como la empresa. ¿Ok? Este más que nada se utiliza para cubrir seguros de salud, pensiones, entre otras. Bueno, las deducciones también pueden incluir otras contribuciones como son el fondo de ahorro, seguros de vida, entre otros. ¿Ok? Hace unos momentos también les comentaba sobre los préstamos de Infonavit, ¿ok? El rebaje que le tiene que hacer la empresa al empleado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver cuál es el impacto fiscal, ¿ok? Bueno, el impacto fiscal que tiene afecta tanto al ingreso neto del empleado como a los costos laborales del empleador, ¿ok? O sea, de la empresa. Bueno, aquí ya vimos como algunos de la carga tributaria que tienen sobre los sueldos y los salarios, ¿ok? Nos habla más que nada de las deducciones, de los rebajes que se deben de hacer en nómina. Vamos a continuar con el registro contable de sueldos y salarios. ¿Cuáles son las cuentas principales que se utilizan en cuestión de sueldos y salarios por pagar? ¿Ok? Bueno, las cuentas contables principales que son utilizadas son sueldos y salarios por pagar, retenciones de impuesto, contribuciones de seguridad social. Estas solo son algunas de las cuentas contables que se utilizan en el tema de sueldos y salarios. ¿Ok? Los asientos típicos, estos nos incluyen el registro del salario bruto, las deducciones, las retenciones y el pago neto. ¿Ok? En el registro de deducciones, pues es fundamental registrar correctamente todas las deducciones, más que nada para asegurar la precisión de los estados financieros. Y en cuestión de informes, pues la empresa debe generar informes periódicos que muestren el total de sueldos pagados, deducciones realizadas y saldos por pagar. ¿Ok? Bueno,
vamos a ver un ejemplo práctico en cuestión de cálculo y registro. ¿Ok? El caso práctico nos indica, supongamos que un empleado tiene un salario base de 1,000 pesos, ¿ok? Horas extras de 200 y una bonificación de 100. ¿Cuál sería su salario bruto? El salario bruto es el que se refiere al que está antes de los impuestos, ¿ok? Pues bueno, tengo un salario base de 1,000, horas extras de 200, llevo 1,200 y una bonificación de 100 pesos, que nos da un salario bruto igual a 1,300. En cuestión de deducción de impuestos, tenemos 1,500. En seguridad social tenemos, perdón, en impuestos tenemos 150, en seguridad social tenemos 100, ¿ok? Entonces de deducciones tengo los impuestos de 150 y la seguridad social de 100, ya son 250. Al salario bruto que tenía, que son mis 1,300, le voy a quitar esos 250, entonces me va a dar un salario neto de 1,050. En el registro contable, mi asiento número 1 va a decir salarios, sueldos y salarios por pagar, que es el de 1,300. Este va en el debe, y bancos. eh, en bancos van los 1,050, que es lo que se le está pagando al trabajador. Este va en el haber. Y en cuestión de retenciones de impuestos, son 150 en el haber, y contribuciones de seguridad social van los 100 en el haber. ¿Ok? Entonces aquí en el registro contable vemos cómo se van a registrar los sueldos y salarios por pagar. Vemos también bancos, porque bancos es de donde saco para pagar, o en cuestión si se hacen una transferencia. Vemos retenciones de impuestos y vemos contribuciones de seguridad social. ¿Ok? Bueno, pues ya a lo largo del curso vamos a ver un poquito más a fondo estos, ya, o sea, ya con ejemplos un poquito más complicados. Ahorita lo principal es que ustedes comprendan muy bien primero los conceptos, ¿ok? Que nos hablan sobre los sueldos y los salarios. Vimos aquí un registro contable básico para que ustedes se vayan familiarizando, ¿ok? Que vayan conociendo bien los conceptos, cuál va en el debe, cuál va en el haber, ¿ok? Y pues bueno, ya para terminar la clase, pues cubrimos algunas definiciones y componentes, hablamos un poquito sobre el proceso de cálculo, vimos el marco legal, la carga tributaria, y pues vimos ahí un registro contable de sueldos y salarios, ¿ok? No se me vayan a confundir ahí con el registro contable, ¿ok? Ahorita probablemente todavía no le agarren muy bien la onda, pero a lo largo del curso vamos a seguir viendo más información sobre, pues ya hablando más sobre el registro contable en cuestión de sueldos y salarios, ¿ok? Recuerden que tener una gestión adecuada de los sueldos y los salarios, pues es crucial para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento legal de la empresa, ¿ok? Recuerden que es muy importante pues tener todo esto de manera correcta, ¿ok? Pues para el cumplimiento legal de la empresa, y pues para tener ahí también el análisis financiero de una manera correcta, ¿ok? Pues bueno, ya para terminar la clase, tienen una actividad semanal que consta de un cuestionario. Este cuestionario ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, ya se han hecho actividades de este tipo, que se consta de 10 preguntas. Estas preguntas vienen con opción múltiple, abarcan temas claves del curso, ¿ok? Recuerden que tienen 2 intentos para completar este cuestionario. Se va a considerar la calificación más alta de los 2 intentos como la calificación oficial de la actividad.
¿ok? La fecha límite del cuestionario ya está estipulada. Les pido mucha atención en eso. Si tienen algún problema, por favor, comuníquense para solucionarlo lo más pronto posible. ¿Ok? También asegúrense de contar con una conexión a internet estable. Revisen cuidadosamente sus respuestas antes de enviar cada intento. Son muy poquitas preguntas y es mucho el tiempo que se les está dando. Entonces revisen cuidadosamente cada una de las respuestas. ¿Ok? Si van a optar por realizar el segundo intento, pues analicen bien los errores cometidos en el primero para que puedan mejorar su calificación. ¿Ok? Si tienen alguna duda o algún problema técnico, por favor comuníquense de inmediato para recibir esa asistencia. ¿Ok? Pues bueno, nos estaríamos viendo el siguiente viernes, igual a las 6 de la tarde, por medio de la plataforma de Teams. ¿Ok? Bueno, que pasen buenas tardes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.